hablar, habíamos comentado que el pulsado tenía tres. Tenía el espectro, el color y el power. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hablar de cada uno. El análisis espectral es una herramienta que nos permite identificar las velocidades reflejadas en la señal Doppler. Entonces, el espectro son las ondas. Este es el análisis espectral. El equipo hace un procesado fantástico del Doppler, del todo, y él me va a reportar, me va a construir este espectro. ¿Cómo está la onda aquí? Este es el análisis, esta es la onda espectral, este es mi análisis espectral. Entonces, el espectro, por supuesto, se grafica y se ve en el display, en el monitor. Cuando la onda se acerca al transductor, es una onda que es positiva y que está por encima de la línea de base. Esta es la línea de base. Esta es la línea de base, que es mi línea cero. En el eje de las Y tenemos la velocidad. En el eje de las X tenemos el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que está por encima de la línea de base es positivo y quiere decir que se está acercando al transductor, y lo que está por debajo de la línea de base entonces es negativo y quiere decir que se está alejando del transductor. ¿Qué es el volumen de muestra? Ya lo hemos nombrado brevemente. Es esa región donde vamos a medir la velocidad cuando utilizamos el Doppler. Es esto aquí, de aquí a aquí, que parece como una hamburguesita. Este es el volumen de muestra. Yo lo puedo poner más grande, lo puedo poner más pequeño, pero lo correcto es que nosotros vamos a dividir mentalmente el vaso en 3 tercios, y en el tercio medio abrimos, o sea, colocamos el volumen de muestra ahí en el tercio medio, con una amplitud como de 1 tercio, y va a ir en el centro. Y en el centro porque el flujo laminar va por allí, luego vamos a ver qué es eso. Entonces, él no puede ser muy chiquitico ni muy grande. Si yo a un volumen de muestra lo coloco, lo amplío y lo coloco de aquí hasta aquí, me va a leer muchas velocidades, tanto las rápidas como las lentas, y me va a poner esto que se llama ventana espectral, me la va a poner ensanchada y me la va a llenar de flujo que no es el que necesito. Entonces, el volumen de muestra siempre va en el centro, con un tamaño acorde como a 1 tercio del calibre del vaso, y uno lo puede manipular. ¿Okay? Generalmente ya en los presets trae, si vamos a hacer carótida, ya trae un volumen de muestra estándar que calza perfectamente para las carótidas. Igual miembros inferiores, la femoral común, ya ese preset tiene un volumen de muestra acorde a esas arterias. Pero si es un caso especial, uno lo puede aumentar o lo puede disminuir para que siempre cubra el tercio medio. Y el ángulo, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Estas dos rayitas que están aquí es el ángulo que ya lo vamos a ver a él solo. Entonces, volumen de muestra, lo colocamos, activamos el espectro y este es el trazado espectral. Ya sabemos, en el eje de las Y, la escala de velocidad, en el eje de las X, el tiempo. Aquí está, hay que mantener el cursor, el volumen de muestra en el centro del vaso. ¿Por qué? Porque en el centro del vaso es cuando las velocidades son más rápidas. Si nosotros colocamos un volumen de muestra muy pequeño, el espectro va a ser muy delgadito. Si lo colocamos muy largo, lo ensanchamos, pues vamos a tener un espectro muy ancho, y la ventana espectral, que es lo que está debajo de la curva, se va a llenar. ¿Se va a llenar de qué? De unas velocidades, de unos glóbulos rojos que van por la pared, que van muy lentos. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que se llama spectral broadening, que es el llenado de la ventana, es patológico, es flujo turbulento, y lo ideal es que la ventana esté limpia. Si el flujo está bien, la ventana está clara. Cuando aparece el ensanchamiento espectral, pues la ventana desaparece porque se queda llena de flujo turbulento. ¿Okay? Entonces, ni muy pequeño el volumen de muestra, ni muy grande. ¿Qué es la línea de base? Bueno, la línea de base es esta línea cero, una línea móvil. Nosotros la podemos subir, la podemos bajar, y esa línea de base es la que nos va a decir, bueno, este flujo es positivo o es negativo.
Estos flujos, a ver, chicos, ¿están por encima o por debajo de la línea de base? Por arriba. Por arriba. Entonces son Positivo. positivos. Fíjense la escala de velocidad y esto es tiempo. Entonces la puedo mover y es la que me va a decir, es positivo, está por encima de la línea de base. Es negativo porque está debajo de la línea de base. Entonces en un display tradicional que es este, vamos a ver la línea de base que está en la parte media. Aquí está, nosotros la podemos subir, la podemos bajar para que estéticamente la onda tenga un buen espacio, ¿no? No podemos por lo menos tan bajito porque se ve feo, va a quedar mucho espacio aquí, o si la subo mucho, corto la onda. Entonces tiene que estar como en el medio, hacia la parte un poquito más baja, dependiendo de la amplitud de la onda. Pero ya como les comenté, en los presets ya sale la línea de base en un sitio que es el adecuado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la línea de base, que es nuestra línea cero, la escala de velocidad, la escala de tiempo. Este es el trazado espectral. También el ultrasonido puede uno hacer el cálculo automático, por eso se llama automatic tracing, porque ya con esta función, esta línea amarilla la da el equipo después que yo congelo la imagen, aprieto automatic y él me hace este trazado y me da la velocidad inmediatamente. O si yo lo hago manual, yo coloco un caliper aquí, que es la velocidad pico sistólica, la más alta, y coloco un caliper aquí, que es la final de diástole, y me da la velocidad también. Aquí tenemos entonces nuestro, nuestro vaso sanguíneo, volumen de muestra, tenemos el ángulo, tenemos la profundidad en la que estoy trabajando también, y el ángulo aquí está en 60. Eso es lo que básicamente, bueno, y vemos el mapa color que también lo vamos a hablar, a explicar, ¿ok? Todo esto está en el display, que quizás al empezar uno ve eso y dice, no entiendo nada, pero ahora que vamos detallando cada parte, ya decimos, mira, esto es esto, volumen de muestra, el ángulo, color, mapa color, el espectro, velocidad, la escala de velocidad, la escala de tiempo, el ángulo, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que aquí está en la línea de base, lo que se acerca al transductor va por encima, flow toward, y lo que se aleja, flow away, va por debajo de la línea de base. ¿Ok? Muy bien. El sweep speed es otra función que tiene el equipo, que es la velocidad de desplazamiento. Cuando uno activa el espectro, ustedes van a escuchar la onda, y la onda se va a ir moviendo, se va a ir desplazando, hasta que yo congele y la dejo lista y la mido, bien sea manual, así pico sistólico, fin de diástole, o aprieto el botón automático y me hace el trazado y me da la velocidad. Esa velocidad de desplazamiento yo la puedo modificar, que básicamente es el tiempo que se requiere para completar una data, ¿no?, de ese desplazamiento. Uno la puede ajustar, uno la puede poner muy lenta, lenta, media, rápida o súper rápida. Entonces depende de lo que uno vaya a evaluar, si es arteria, si es vena, uno la modifica. Generalmente ya en el preset uno trabaja con una velocidad de desplazamiento media, ni muy rápida, porque si esto pasa muy rápido agarraré dos ondas y de broma. Si es muy lenta, aparte que me voy a tardar más en el estudio, voy a registrar demasiadas ondas, porque esto es lento, entonces onda, 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 no. Tiene que ser media, ¿ok? Una velocidad de desplazamiento media. Doctora, ¿Sí? damos el tiempo de receso. Ok, listo. Adelante, doctora. Bien, entonces habíamos quedado en la velocidad de desplazamiento, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la escala de tiempo y velocidad, ya la hemos visto. La velocidad en el eje de las Y puede estar de este lado, generalmente está en el lado derecho. Y en el eje de las X es el tiempo, ¿ok? En el eje horizontal. Recordar entonces, aquí está el eje de las X, que representa el tiempo, y el eje de las Y representa la velocidad. Aquí está el tiempo en segundos, y aquí están las velocidades. Por ejemplo, esta escala está hasta 100 centímetros por segundo. Miren aquí el vaso, volumen de muestra, el ángulo en 60, paralelo a la pared, ¿ok? Estas rayitas tienen que estar paralelas a la pared del vaso. No podemos tener un ángulo en 60 y estar así.
oblicuo, porque puede pasar. Dicen, ah, bueno, estoy en 60, pero estás así o así. No, tiene que ser un 60 paralelo a la pared del vaso. La velocidad pico sistólica es lo que vemos más alto en el espectro. Ahí colocamos el caliper cuando vamos a medir, y la velocidad fin de diástole es la que está ya previa a que inicie la otra sístole, la otra velocidad pico sistólica. Con el caliper es manual y con el autotrazado es lo que ven amarillito. Esto es lo que nos ayuda a cuantificar entonces el grado de enfermedad cuando se eleva la velocidad en los casos de estenosis. La amplitud, recordar que es la medida de energía que es transferida por la onda, que es súper importante la amplitud. Desde el punto de vista gráfico es la distancia que hay entre el pico de la onda hasta la zona de equilibrio o línea de base, y también la que está entre esa zona de base hasta el valle. Está el pico o la cresta y el valle. Entonces esa es la amplitud de la onda. Nos da esa cantidad de energía. Si vemos una amplitud alta es porque tiene bastante energía esa onda. Y esa amplitud va a estar relacionada con las escalas de grises, ¿okay? Sí, esos grises que nosotros vamos a ver en el ultrasonido, en el espectro, en este caso en las ondas, aquí en esta onda, esos grises, están relacionados con la amplitud o la fuerza de ese reflector, y está relacionado con la concentración, el número de células rojas, de glóbulos rojos que están creando esa reflexión. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia contra un paciente que está normal o tiene policitemia o poliglobulia, ¿quién tendrá una mayor reflexión? ¿Quién tendrá una mayor concentración de glóbulos rojos? ¿Cuál de los casos? El que tiene anemia me dará una amplitud fuerte o una amplitud débil. Débil, ¿verdad? Entonces la escala de grises, estos grises que están en la onda, con un paciente con anemia, esa amplitud va a ser débil. Pero un paciente que está con una hemoglobina normal o más bien tiene mucho, una poliglobulia, va a tener una amplitud muy fuerte. Entonces estos van a ser más blancos todavía. Entonces, bueno, la amplitud ya sabemos, cuando tenemos un poco brillo es porque hay menor cantidad de glóbulos rojos ayudando a formar esa imagen, y cuando el brillo es fuerte, esos puntos pues brillantes es porque hay más células rojas formando la imagen. Igual nosotros sabemos que con el espectro, con la ganancia, también podemos ayudar a mejorar estos tonos de grises. Podemos ponerla un poquito más, con más ganancia, la vamos a colocar un poquito más blanca, pero sin saturar, porque si no se nos pone blanco toda esta parte también. En la ventana espectral, recordar, es el área que está debajo de la curva del envelope de este trazado. Esta es la ventana espectral, este triángulo que está aquí. Lo ideal es que ella esté clara, así, despejada, limpia, si se llama así, que está en una ventana espectral. Hay un micrófono abierto por allí. Donde seguidores estaban esperando por ella. En Brasil, y aunque Katy Perry no tenía pensado salir porque su equipo no estaba preparado. Hay un micrófono abierto. Y se le ocurrió Lorena. A ella misma entre sus fanáticos. Lorena, tienes el micrófono abierto. Sorry. Está bien. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra ventana espectral, que debe estar así, despejada, clara, cuando el flujo es laminar. Entonces, importante que la sepan identificar, ¿ok? Es el área que está debajo del trazado de la curva. Esta es la ventana espectral. Otro setting importante es el filtro de pared. El filtro de pared es un control, un setting que se utiliza para eliminar los flujos que son de baja señal, de baja frecuencia, y que pueden causar artefactos. También, por ejemplo, la movilidad del corazón o de la pared de la arteria. Si tenemos el filtro muy bajo, esa vibración va a generar señal, y entonces voy a tener en la línea de base como estas onditas chiquitas que son como que contaminan el espectro, ¿no? Entonces el filtro de pared es para eliminar precisamente estas señales de baja frecuencia que no son importantes
cuando son causadas por la pared de las arterias, el movimiento del corazón. El filtro, cuando no hay filtro, entonces vemos estas onditas aquí. Cuando el filtro es bajo, entonces lo activamos, las limpiamos. Fíjense que estoy quitando aquí las señales de baja frecuencia, pero cuando lo coloco muy alto, estoy eliminando ya mucha frecuencia, estoy eliminando mucha información y esto no es correcto. Les pueden colocar en el examen una imagen parecida, les pueden decir qué setting utilicé, cómo paso de aquí para acá. Entonces acordarse del filtro de pared. También esto ya en los settings viene preestablecido, por supuesto. Cuando van a hacer un estudio arterial, el filtro de pared es un poquito más alto que cuando es un estudio venoso, que la sangre es más lenta. Ya esto viene predeterminado, pero está el botón y uno lo puede modificar. Aquí nuevamente un filtro de pared, miren, esta ondita de abajo, por movimiento de la pared la queremos eliminar para que quede el espectro mejor y lo activamos. Y aquí está, sacrificamos esto y mantenemos nuestra diástole aquí y vemos el filtro de pared que está eliminó ese filtro de pared, eliminó esta onda que contaminaba el espectro. Muy bien. Pero si yo lo coloco muy alto, miren qué pasa. Esto de aquí a aquí, que es la diástole, ¿qué pasó aquí? La borré, la desaparecí, la eliminé. Entonces uno no puede usar un filtro de pared tan alto porque me quita información. Aquí me quitó prácticamente toda la diástole. Entonces hay que tener cuidado. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, Vamos bien, ok. Entonces, bueno, eso es con respecto al espectro, ¿ok? Ahora vamos a avanzar en relación al flujo color. Al color, ya sabemos que el color va a estar encima del modo 2D o escala de grises y nos va a dar una información de la velocidad en color, bien sea en rojo o en azul, dependiendo si se acerca ese vaso sanguíneo al transductor o se aleja. Estas estructuras anatómicas en escala de grises o en blanco y negro, pues es la parte ya del órgano, en este caso que estemos evaluando. Entonces, el Doppler color es una técnica del Doppler pulsado, ya lo sabemos, y él nos va a dar la información en relación a la dirección del flujo. Se considera semi-cuantitativo, no tan específico como el espectro, porque con el Doppler color se busca otra cosa, es ver la dirección del flujo, y él es sujeto de aliasing sí, porque es parte del Doppler pulsado. Entonces, cuando hay aliasing, el color también va a tener una afectación y se va a ver como un mosaico de colores, ya lo vamos a ver. Entonces, el Doppler color mide la velocidad media, que es el promedio, una velocidad de averaje, y el Doppler espectral, tanto el pulsado como el continuo, miden la velocidad pico sistólica, que es la que vemos aquí en las ondas, ¿ok? Esta es la velocidad pico sistólica. Y la velocidad media, que es la que mide, la que el equipo procesa para el Doppler color, es la que utiliza precisamente el color, ¿ok? Un averaje de velocidad. En cambio, el espectro, tanto en el pulsado como el continuo, mide la velocidad pico sistólica. Con respecto al color, hay mapas de color que ustedes lo ven en el display del ultrasonido. Tenemos un color que nos va a indicar que lo que se acerca al transductor, lo que está por encima, lo que está arriba, es el color que indica que se acerca ese flujo al transductor, y lo que está por debajo indica que se aleja del transductor. ¿Qué creen ustedes que significa esta zona negra, esta franja negra? No hay señal. Exactamente, ahí no hay señal, ahí sería un ángulo de 90, ¿verdad? Ahí no hay cambio color, ahí no hay nada, ahí no se detecta señal. Entonces, les pregunto, ¿las arterias son rojas y las venas son azules? No, depende del sentido del flujo. No, exactamente. Sería lo venoso.
Exactamente, entonces pendiente con eso porque se los van a preguntar en el examen. El color te indica lo que está por encima en este mapa color, lo que está arriba, bien sea rojo o bien sea azul. Lo que está arriba indica el flujo que se acerca al traductor y lo que está abajo indica el flujo que se aleja, independientemente si es una arteria o una vena. Ahora, por convención, uno sabe que la arteria uno la va a ver generalmente en rojo y la vena en azul, sí, cuando uno presenta el estudio, pero en general yo puedo poner una arteria en color azul y es arteria y tiene su flujo arterial porque estoy viendo esa arteria que se está alejando del traductor. Si veo esa misma arteria de frente, entonces va a estar en rojo. Si la veo que se aleja, depende cómo yo tenga el traductor colocado, va a estar en azul. ¿Okay? Entonces no es que rojo es arteria ni azul es vena, no. El rojo, lo que esté arriba en este mapa color indica que se acerca el traductor y lo que esté abajo indica que se aleja. Entonces, bueno, esto es una barra vertical. Obviamente la región blanca, la región negra en el centro indica que no hay color. A medida que se va a los extremos, fíjense que de rojo se va poniendo anaranjado y amarillo, como que más brillo, es porque las velocidades son mayores. Esta escala aquí es baja, llega hasta 40 centímetros sobre segundo y aquí en lo negativo. Muy bien, entonces hay dos tipos de mapa color que son los que más se utilizan, se los van a preguntar en el examen. El mapa de velocidad y el mapa de variante. Entonces fíjense, el de velocidad, que es el que acabamos de ver, lo que está arriba se acerca. En la banda negra no Doppler shift, no hay señal, no hay frecuencia Doppler, nada. Y lo que está por debajo se aleja del transductor. Bien. En el variante, igual lo que está arriba se acerca, lo que está abajo se aleja. Lo negro no hay Doppler shift, pero él me da una información lateral, que de este lado, este color es flujo laminar y de este lado más amarillo es flujo turbulento. Entonces, aparte de darme la información vertical, me da una información horizontal extra que no me da el mapa color. Entonces tenemos que el color provee información de dirección de flujo. Arriba se acerca el transductor, abajo se aleja el transductor. La región negra en el medio indica que no hay cambio de señal, no hay cambio de frecuencia, no hay Doppler. El color por encima, sea cual sea, el color que esté por encima de la línea negra indica que las células se están moviendo hacia el transductor y que va a ser una onda. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esa onda que se acerca al transductor? Positiva. Positiva. Y el color que está por debajo de la línea negra indica que las células se están alejando del transductor y es una onda. ¿Cómo es? ¿Cómo será esta onda que cuando se aleja del transductor? Negativa. Negativa. Entonces acuérdense que cuando se van a los extremos, al top, indican que la velocidad está más alta, bien sea más alta para acercarse al transductor y esta velocidad más alta alejándose del transductor. ¿Okay? Entonces los extremos de la barra color indican faster velocity, ¿ok? Velocidades más altas. Bien. Con el mapa de velocidad ya sabemos el color cambia siempre de arriba hacia abajo, no de lado a lado, de arriba a abajo. De lado a lado no cambia, de lado a lado cambia el otro mapa. Muy bien, aquí tenemos, este sí cambia de lado a lado, ¿ven? Rojo, amarillo, azul, verde. Entonces lo que se acerca al transductor que está por encima de la banda negra es positivo. Aquí lo pone en turbulento porque es más velocidad ya lo puso aquí amarillo, entonces se acerca, pero es turbulento. Y lo que está más en el lado izquierdo aquí es laminar. Y lo abajo igual, flujo laminar en el lado lateral, en el izquierdo, y flujo turbulento en el otro lado. Entonces este mapa nos da información vertical y horizontal. Se acerca, se aleja, y también si el flujo es laminar o es turbulento, que es el mapa variante, ¿no? Entonces, en los top, en la parte ya en los extremos, indican que la célula se mueve más rápido, bien sea que se acerca al transductor o que se aleja. Entonces, este mapa variante
nos da también las velocidades, las características de lado y lado, no solo de arriba a abajo, sino de lado y lado. Entonces, el lado izquierdo me dice que es un flujo laminar y el derecho que es un flujo turbulento. ¿Ok? Esa es como la información extra. Entonces, en el mapa variante, acuérdense del left de laminar, porque left sería este lado, left laminar, y acuérdense de right aquí, porque es la derecha de como lo estamos viendo, es turbulento. Generalmente el flujo turbulento está asociado a patología y en el modo variante, en este mapa, tenemos información de arriba a abajo y de lado y lado. ¿Estamos bien con eso? Con el de velocidad solamente tenemos información de arriba a abajo. Y con el variante arriba, abajo y lado. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Sencillo, ¿ok? Muy bien. Y cuando ya el mapa color ya supera el índice de Nyquist, que es un límite de velocidad, entonces ya vamos a ver el aliasing. Muy bien, entonces esto ya lo vimos. Ahora el último es el Doppler Power, que es el Doppler de potencia o el angio-Doppler. Él es la tercer componente del Doppler pulsado y se utiliza para detectar todo tipo de flujo, sobre todo los flujos más lentos. ¿Por qué? Porque fíjense que él es de un solo color. Tiene Amanda el micrófono abierto, Amanda. Fíjense aquí el mapa color, que es uno solo, como anaranjado. Él me va a detectar en el mismo tono todo, arteria, vena, se acerca, se aleja, todo. ¿Cuál es la ventaja que él tiene con respecto al color? Porque ustedes dirán, ah, no, pero yo prefiero el otro. La ventaja es que este es 3 veces más sensible que el color. Es decir, ustedes tienen una arteria, le colocan el color y no detectan señal, flujo, color, le colocan el power, aprietan el otro botón del power y él es más sensible y puede demostrar que sí todavía hay un poquito de flujo en ese vaso. Entonces él es un flujo, él es un modo no direccional porque no nos dice quién se aleja ni quién se acerca. Todos los vasos están del mismo color, arteria, vena, se acerca, se aleja, todos tienen el mismo color. La imagen que da es como una geografía, fíjense cómo se ve toda la vascularidad del riñón. También es llamado Doppler de energía o color angio. Él se procesa, su amplitud es procesada sin importar la dirección o la velocidad del flujo, él no le importa eso. Y él refleja pues el número de células en movimiento. ¿Okay? Entonces él es mucho más sensible y es una de sus ventajas. Fíjense, aquí tenemos una carótida del bulbo, carótida interna y carótida externa que tiene aquí su rama, la tiroidea. Entonces fíjense cómo con el power, miren el mapa, él tiene una sensibilidad aumentada a flujos bajos, a velocidades bajas, como por ejemplo el flujo venoso o vasitos pequeños. Entonces él es más sensible que el color. Y otra ventaja que él tiene es que él no se afecta con el ángulo de 90. O sea, si él está exactamente en 90, igual él va a registrar el color. ¿Okay? No forma aliasing porque no tiene nada que ver con la velocidad, no nos da información de velocidad, ni tampoco le interesa el ángulo. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja? Que no nos da información de velocidad o dirección. Tiene un frame rate bajo, es decir, que la resolución temporal está disminuida y es susceptible a movimiento, porque él es tan sensible que, por ejemplo, el paciente respira fuerte o medio tose y vamos a ver un artefacto alrededor porque él es muy sensible, nos da un flash. Lo que se detecta movimiento, él registra. Ok, entonces, ¿cómo se sienten ahora cuando ustedes ven esta gráfica en relación a cómo empezamos hoy? Mucho más claro. Ya no, claro, ya no es abstracto. Pues. Exacto, ya lo pueden ubicar, ya dice, mira, este es el mapa color, vamos a ver. Doctor, una consulta. Sí. Ahí dice 58 grados.
no tenemos los 60 exactos. No hay mucha variación y puedo trabajar con esos 58 grados. Sí, uno puede, por convención, uno puede moverse entre 45 y 60. Es lo aceptable, ese rango. 45 y 60 grados puedes trabajar. La meta siempre es lograr los 60. A veces tú logras estar paralelo al vaso en 58. Claro, a esta le faltaría un toque, ¿no? Bajar un poquito aquí. Pero si tú estás bien paralelo en 58, listo. Haces tu espectro y ya, o sea, aprietas tu botón y estás bien. Entonces, esa es, o sea, entre 45 y 60 es aceptable. Si tú en 50 tienes tu criterio de que estás paralelo al vaso con tu ángulo en 50, lo puedes hacer. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, fíjense, chicos, aquí está el mapa color. Acuérdense, miren, lo que se acerca al transductor está arriba, lo que se aleja está abajo, las ondas, muy bien. Tenemos dos definiciones que es importante porque se las pueden preguntar, ¿qué es dúplex y qué es tríplex? Estoy pendiente con esto. Dúplex combina escala de grises o 2D con espectro, ¿ok? Sin el color. Eso es dúplex, combina el espectro con escala de grises. Aquí puse combine de color Doppler, no, tiene que ser el espectro, tengo que arreglar esto. Ok, entonces el triplex, que es en el que trabajamos, es el que me asocia la escala de grises, que es el 2D o modo B, el color en el vaso y el pulsado, y que es el espectro. ¿Ok? Esto es triplex, modo B, color y espectro. Y duplex es modo B y espectro. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de los artefactos del Doppler que son sencillos. Bien, tenemos por ejemplo el aliasing, que es como el protagonista de todo. El aliasing es el error más común asociado al ultrasonido Doppler. Son velocidades muy altas en una sola dirección que de forma incorrecta el display las grafica, ¿no? Las pone en posición opuesta, fíjense. Esta es la línea de base. La velocidad es tan alta que se sale del espectro del gráfico y la onda se amputa aquí y la coloca por debajo de la línea de base. Por eso dice que la coloca en posiciones opuestas siendo la misma onda, porque esta está por encima de la línea de base y la punta, como no cabe, la coloca por debajo de la línea de base. Eso en cuanto al espectro, que nosotros decimos, bueno, esto es un aliasing. En cuanto al color, también podemos identificar el aliasing porque fíjense este color y este, qué diferencia, qué ven aquí que es distinto. ¿Cómo es ese color en esta zona? ¿Lo ven parejo? Mosaico. Exacto, es un color mosaico, tiene de todas las tonalidades. Fíjense que aquí está bien rojita, pero aquí ya se está midiendo un área de estenosis, esto grueso aquí. La pared de la arteria normal es de aquí a aquí, eso es lo normal. Pero fíjense en este segmento cómo la pared por una placa está causando una estrechez. Entonces, como este es un área de estenosis, donde hay estenosis la velocidad aumenta. Como la velocidad aumenta, me genera el aliasing, me genera este mosaico de colores y cuando yo coloco el espectro aquí, me da esta onda. Entonces, lo que está arriba en el display se llama el límite de Nikic, que es una parte importante del espectro. Y lo que está aquí abajo, entonces cuando la punta se angula la punta de la onda, es toda esta parte aquí, es el aliasing y va en dirección opuesta. Entonces, ¿qué es eso del índice de Nikic? Ya lo vamos a ver. ¿Qué condiciones me crean el aliasing? Ocurre solamente con el pulsado. Ya sabemos que con el continuo no ocurre este artefacto, solo con el pulsado, ¿ok? Nunca con el continuo. Ocurre cuando la señal Doppler el sampling, el rate, es más, no puede la velocidad medir ese rango, ese Doppler shift excede, sobrepasa la velocidad de Nikic
que es la mitad del PRF, que ya lo vamos a ver. Entonces, hay un límite de velocidad que el equipo puede registrar. Cuando la frecuencia Doppler excede ese límite, es que se produce el aliasing. El aliasing crece desde arriba hacia abajo del espectro, nunca de la línea de base, crece de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el índice de Nyquist? Esto necesito que se lo aprendan. El índice de Nyquist en Hertz es la mitad del PRF. ¿Ok? Es la mitad del PRF. Entonces, ¿qué es la frecuencia de repetición de pulso? Cuando ese límite de Nyquist es mayor a esa frecuencia Doppler, la velocidad no se puede medir y aparece el aliasing. O sea, el Nyquist es la frecuencia Doppler más alta que el equipo puede medir, que es la mitad del PRF. Dice, bueno, mi límite de Nyquist es X cantidad de Hertz. Hasta ahí yo puedo medir los cambios de velocidad, los cambios de frecuencia y la velocidad, pero si esa velocidad por una estenosis significativa sobrepasa el límite de Nyquist, que es la mitad del PRF, entonces ahí no lo puede registrar y él hace el artefacto del aliasing. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a corregir el artefacto? Porque, ok, nos aparece el aliasing y no podemos decir, bueno, hay un aliasing y nos quedamos paralizados. No, hay que corregirlo. Hay que tratar de arreglarlo para que entre la onda y poder leer la velocidad. Entonces, primero, ajustar la escala al máximo, es decir, subir la escala. Fíjense, aquí, por ejemplo, a ver, aquí 0,2, supongamos que está en 20, 40, supongamos que esta escala llega a 60 centímetros por segundo. Cuando decimos subir la escala es llegarla al máximo. Supongamos que el máximo de esa escala es 200 centímetros por segundo. Yo la subo para que me registre velocidades más altas y la onda me entre en el display. Entonces, debo subir mi escala, que es básicamente subir el PRF. Eso es un botón que tenemos allí. Entonces, ajustar la escala al máximo es subir el PRF al máximo. Puedes también la línea de base, fíjense, si la tengo aquí, la bajo. Subo el PRF, o sea, la escala de velocidad, y la línea de base la bajo para tener más espacio arriba en el display y que me entre. Okay, esta línea de base la voy a bajar. Esa es otra manera de corregirlo. También, bueno, se puede hacer, seleccionar otra vista más superficial del vaso o bajarle la frecuencia o seleccionar un transductor de menor frecuencia que hace menos aliasing, o usar, ya si no se puede corregir, un Doppler ya continuo, usar la función continua para que, como él no da aliasing, entonces podemos ver la onda y registrar la velocidad. En cuanto a los artefactos del Doppler, hay varios. Este se llama ghosting y clutter, mírenlo aquí. Cuando hay un movimiento lento de la anatomía, bien sea por el músculo cardíaco o en los vasos, por supuesto, arteriales que tienen alta pulsatilidad, ellos pueden crear por ese movimiento unos flujos de baja frecuencia. Entonces, eso lo detecta el color, y cuando el color lo detecta, se llama ghosting. Esta salida del color no es que el vaso está roto, ni mucho menos, no vayan a caer en esa trampa. Entonces le ponen esto y le dicen, este artefacto, aquí el vaso se rompió y la sangre se está saliendo. Eso es un disparate, ¿ok? Esto es un artefacto porque el movimiento de esta arteria